pues obviamente me parece a mí muy apasionante entenderlo y más apasionante llevarlo a la práctica, ¿verdad? Recuerden que la bienaventuranza de la palabra de Dios no consiste en conocerla, sino en saberla, sino en vivirla. Y cuando nosotros la vivimos, ¿verdad? Obviamente se desata de nuestra vida aquello que contiene el poder, la riqueza, la promesa de Dios, la realidad de Dios contenida en cada palabra que vivimos. Y en el contexto de la conquista, tiene que ver con un sinnúmero de cosas, y en lo particular, pues solamente creo que me faltaría tiempo para hablar de tanto. Pero hoy quiero hablarles de dos cosas básicamente. Primero, por un lado, de tres aspectos, o mejor dicho, del perfil que tiene que haber en una persona para ir hacia la conquista. Y luego, número dos, les quiero hablar del contexto o el ambiente, y ahí es donde me voy a tomar más tiempo, el ambiente que tiene que haber en un grupo, en este caso en una iglesia, para el asunto de la conquista. Porque cuando hablamos de este tema de rompimiento y conquista, tenemos que pensar en el ámbito personal, ¿verdad? Es decir, lo que Dios a ti te habla de manera personal al respecto del tema. ¿Qué cosas debes de conquistar en tu vida? Número uno. Pero cuando hablamos como iglesia, yo me he dado cuenta que a veces cada quien está en su rollo, cada quien haciendo sus propias conquistas, ¿no? Y uno le pregunta, ¿cuál es la visión de la iglesia? Y no se la saben, pero sí hablan de su visión, ¿no? Y sobre todo si es joven dice, no, mi visión se llama Laura. De repente dice, ahí está mi visión. Y entonces cada quien abraza su visión, pero ya como grupo nos haría falta entender que como grupo hay una necesidad de un ambiente para ir hacia la conquista como iglesia, y lo vemos en la Biblia. Entonces quisiera que me acompañen a Josué capítulo 7. Rodearán pues la ciudad los hombres de guerra, yendo alrededor, dice ahí, de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Estamos en el 4 ahora, dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno del carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasen y rodeen la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová, dice ahí, los seguía. Después dice el 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Versículo 10 para cerrar, dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, ustedes no gritarán, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga, gritar. Entonces gritarán. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Esta historia yo sé que ya la conocen, la han leído o la han escuchado más de una vez seguramente, pero
nos revela o nos enseña algunos aspectos que son muy importantes que quisiera yo pudiéramos revisar juntos en esta mañana. ¿Okay? Lo primero, déjenme ir rápido porque es un poquito extenso y quiero dejárselos porque es de verdad muy importante. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de conquista, tenemos que relacionar la conquista con las promesas de Dios. Esta historia nos habla de una promesa que Dios le había dado a un hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A Abraham, y le había dicho lo que iba a hacer con su descendencia. Entonces, las conquistas que nosotros tenemos en nuestra vida tienen que ver con las promesas de Dios, las generales que tú puedas encontrar en la Biblia y las particulares que Dios te hable. Todos nosotros tenemos oportunidad de accesar a las promesas generales que la Biblia nos enseña, pero solo tenemos acceso a las promesas particulares que cada uno tiene, ¿verdad? Si Dios a ti te habla de una promesa particular, esa promesa tú la tienes que conquistar de manera individual. Pero cuando hablamos como una iglesia, hay una perspectiva particular para una iglesia. Hay una medida, hay un sector, hay un tiempo, hay un perfil, hay una identidad que Dios le da a esa iglesia. Y cuando Dios le da esa promesa a esa iglesia como ustedes, entonces tenemos que mirar que las promesas son tan importantes cristalizarlas porque las promesas dan testimonio de la realidad de la fidelidad de Dios. ¿Ok? Entonces las promesas para nosotros deben de ser importantes conocerlas y conquistarlas, porque conquistarlas o cristalizarlas dan testimonio de la realidad y de la fidelidad de Dios. Nosotros no podemos hablar del poder de Dios si nuestra vida no muestra el poder de Dios. Ahorita veníamos hablando justamente con mis hermanos y veníamos platicando de la transformación que ha hecho Dios en sus vidas, ¿no? Y uno de ellos me decía, a mí el Señor me libró del alcoholismo. Y entonces cuando tú hablas con alguien y le dices, te invito a conocer a un Dios que liberta, no puedes llegar con tu botella en la mano, ¿no? Y decirle, vamos a pedirle a Dios que nos liberte a los dos. No, pero cuando alguien te conoce y dice, oye, ¿qué te has hecho? Porque ya tu vida es diferente, ya no te ves tan envejecido, te ves distinto, tu cara es otra. Entonces tú le dices, es que conozco a un Dios, ¿verdad?, que hizo válida su promesa en mi vida, me libertó, lo conocí a Él, me libertó, me cambió la vida, y te quiero invitar a que conozcas al Dios que está cambiando mi vida. ¿Me explico? Entonces, el conquistar una promesa hace evidente la realidad de Dios. Pues lo primero que quiero dejarles claro es que las promesas que nosotros buscamos no las debemos solo buscar por el bien que nos hacen a nosotros. Esa es una consecuencia. Pero el objetivo de buscar las promesas es mostrar al mundo la realidad y la fidelidad de Dios. Por eso debemos de cuidar las promesas. Por eso es que ustedes como iglesia deben ir detrás de la visión que Dios les ha dado como una promesa, un anticipo que Dios les ha dicho de lo que se va a lograr. Es decir, cuando Dios habla de una visión, Dios ya miró lo que ustedes pueden hacer y entonces ahora lo pone en el corazón del pastor, lo pone en el corazón de la iglesia para caminar en esa senda de la promesa, conquistando la realización para que Dios sea evidente para las personas. ¿Okay? Ese es el contexto de la promesa y de la conquista. Segundo, consideración de la conquista. La conquista tiene que ver con aquello que Dios nos ha entregado. No se trata de conquistar todo lo que nosotros queramos. Hay cosas que no son nuestras, pero lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Es decir, si habláramos como pastores, por ejemplo, cada pastor tiene su medida y tiene su porción, la porción que Dios le ha dado, y eso es lo que tiene que conquistar. Yo no me voy a parecer a ningún otro pastor, ningún otro pastor se debe parecer a mí, ninguna iglesia se parece a la otra, porque Dios nos ha hecho totalmente individuales en nuestra identidad, pero sí conquistamos lo que Dios nos ha dado. La segunda cosa es que conquistamos lo que Dios nos ha asignado, lo que Dios te ha asignado. Entonces es muy importante que como iglesia ustedes sepan, ok, ¿cuál es la meta de este año? Porque la meta hay que conquistarla. ¿Cuál es el objetivo de estos 3, 4, 5 años?
porque ese objetivo hay que alcanzarlo, eso es conquistarlo. Y cuando lo conquistamos, reflejamos la fidelidad y la realidad de Dios. ¿Lo voy explicando hasta acá? La conquista no es un asunto de vénganse todos y vamos a conquistar y ya en el camino vemos que conquistamos. No. La conquista es, tenemos que saber hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención. Eso fue lo que nos muestra el capítulo 7. No llegaron a un lugar y dijeron, y ahora pues busquemos hacia dónde ir para ver qué conquistamos. No. El Señor los llevó a esta puerta, que era Jericó, que era la puerta de acceso a todas aquellas ciudades que estaban en aquel lugar. Era la más fortificada y era de entenderse que si esa caía, las demás iban a caer. Entonces el Señor también les da lo mejor, entra por la primicia. La mejor ciudad es la que les entrega al derribar estas murallas que habían a su alrededor. Entonces el Señor nos muestra en este contexto que la conquista estaba definida. No podemos estar en asuntos de conquista, ese es el primer punto, indefinidos. A veces la gente es muy indefinida. Yo quiero servir a Dios. Ajá, ¿en qué? En lo que Él me ponga. No. Hay que definir algo. ¿En qué vamos a servir a Dios? ¿Voy a servir predicando? Pues a predicar. Y no me refiero a un púlpito, me refiero a llevar el mensaje a la gente. Que voy a servir con alguno de los dones que Dios me ha dado, la música, la enseñanza, el mantenimiento, el que sea, ok, ahí voy a apuntar. Mi definición. La conquista requiere, número 1, definición. Diga fuerte conmigo, definición. Otra vez, definición. Número 3, definición. Otra vez, dígalo, definición. Eso es muy importante. Hay mucha gente en las congregaciones, aquí no, pero en otras congregaciones, que no está definida, ¿verdad? O sea, está, pero no está. Sí está, pero ni siquiera tiene definido si es su casa. Y dice, no, es que todos somos hermanos. Sí, todos, claro que todos los hijos de Dios somos hermanos, pero si estás acá, hay que estar definido. Esta es mi casa. Yo le digo a la gente, si va a hablar bien de alguien, primero hable bien de su casa. Si va a postear algo en su Facebook, primero postea algo de su casa. Si va a hablar de una buena reflexión de un mensaje, primero hable del mensaje de su pastor, porque eso habla de que está definido y que sabe dónde y hacia dónde va su trabajo. Definido, ¿verdad? No hay cristianos de la visita de las 7 iglesias. Un domingo van a una. Un día me pasó con una congregante que llegué a un desayuno de otra iglesia y le digo, hola hermana, se me queda viendo. Yo dije, se me hace conocida. Y se me hace que me dice, pastor, perdón, es que me vine a servir acá. Y le dije, ¿de dónde la conozco? No, es que yo me congrego con usted. ¿Qué hace yo? Le digo, es que me gusta servir. Uy, hermana, ya tenemos mucho donde servir. ¿Por qué nunca la he visto sirviendo en los eventos de allá? Ay, no, es que me quiero mantener ligada acá, porque antes estaba acá. Oh, le dije, definición. No podemos conquistar si no estamos definidos. Si damos 2 pasos y decimos, no, se me hace que no, mejor me regreso, porque estoy esperando al Señor confirmación. Ya que amarre bien, ya avanzo. No, definidos desde el principio. Ahora, en ese contexto de definición, miren todo lo que encontramos. Dice la historia, número 1, de los puntos que quiero decirles ahora. Comienza diciendo las instrucciones: rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra. Cuando hablamos de una conquista dentro de una comunidad como lo es la iglesia, debemos entender que, según este pasaje, los que iban a marcar la ruta para rodear la ciudad no era cualquier tipo de persona, sino que dice aquí eran hombres de guerra. Entonces, para la conquista se necesita un perfil, se necesita un estándar, se necesita una medida a la cual apegarnos para funcionar en el ámbito de la conquista. Si, por ejemplo, hablamos de la conquista y vemos a un guerrero, ¿en qué piensa usted cuando piensa en un soldado? ¿Piensa en alguien disciplinado o no? Sí. Disciplinado. Entonces, si hablamos de disciplina, la iglesia, la comunidad,
de la iglesia debe de abrazar la disciplina, las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, la adoración íntima, el ayuno, cualquier disciplina espiritual. Si hablamos de la disciplina dentro de la iglesia debe de abrazar las normas que hay dentro de la congregación para poder avanzar en aquellas cosas que nos permiten llegar al cumplimiento de lo que Dios nos permite establecer por año, por no sé, por cada 3 años, 5 años, con respecto a la visión, ¿verdad? Es decir, si yo les dejara esta pregunta en esta mañana y yo te dijera a ti, ¿cómo te ves tú los siguientes 3 años con respecto a la visión de esta casa? Tú tienes ahí trabajo para plantear lo que vas a hacer los siguientes 3 años tú de manera individual para sumar a la visión que Dios les ha dado de esta casa. Otra cosa es lo que el pastor les plantee y les diga, hermanos, de aquí a 5 años esta es nuestra meta con respecto a la visión. Pero cuando ven eso, entonces ahora hay que ver el perfil. Porque si tú tienes algo por lograr, ¿has visto las convocatorias de empleo? Dice, se solicita, no sé, tal persona, y luego abajo dice, requisitos. ¿Y qué hacen el requisito? Dan los estándares. Disponibilidad de horario, conocimientos básicos de tal, edad entre los tantos y los tantos, experiencia necesaria, bla, bla, bla. Dan los requisitos. Cuando la iglesia piensa en promesas o piensa en conquista, debe de pensar en los requerimientos, en el perfil para hacer las cosas. ¿Me explico? Es como si alguien me dice, pastor, yo quiero ser pastor, y yo no veo que ni siquiera asiste a la iglesia. Le digo, ¿cómo? Porque es interesante. Una vez llegó alguien y me dijo, pastor, yo estoy triste porque yo pensé que usted pensaría en mí para ser el siguiente líder de esta área. Cuando me dijo eso, le dije, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí, pastor, es que mi corazón arde por ser líder. Y le dije, no te creo, porque a la clase de líderes no vienes, a la reunión de 3 semanas no vienes, a los 3 cultos que tenemos el domingo vienes al que quieres, a las actividades especiales que tengo, seminarios de la iglesia, no vienes. Le dije, no checa tu aspiración con lo que tú estás teniendo como perfil en tu vida. Entonces, Dios les ha llamado a ustedes a cosas grandes. A toda la iglesia Dios los ha llamado a cosas grandes. Entonces, imagínate que si te ha llamado a cosas grandes, entonces tu estándar debe de ser un estándar que aspira hacia las cosas grandes. Es decir, debemos de ser gente de trabajo, gente dedicada, gente entregada, gente apasionada por lo que hacemos, porque solo eso se conecta con la grandeza. ¿Me explico? Así que entonces, Hombres de Guerra nos habla de un estándar, y en la iglesia eso es lo que debemos procurar. Debemos motivar a los nuevos a desarrollar ese estándar de fidelidad, de entrega, de participación. Debemos animar a los que vemos, como dice la Biblia, animemos a los de poco ánimo para que aprendan a tomar ese perfil. Porque como iglesia, escuchen lo que voy a decir, si estamos en el grupo pero no asumimos el perfil, es como subirte a la lancha y dejar que remen 2 y los demás ir platicando. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que te subías a la lancha y 2 remaban y los otros 10 iban platicando. Así a veces pasa en la iglesia. Cuando la gente no tiene el perfil, va a la iglesia, asiste a la iglesia, genera un espacio en la iglesia, pero no participa en el avance porque no desarrolla el perfil. ¿Me explico? Y muchas veces la iglesia es como los mexicanos. Si gana la selección, dicen, ganamos. Yo les digo, pues ganamos, pues si no estabas aquí cuando estábamos trabajando. Ay, qué bonito nos quedó el aniversario. ¿Nos quedó? Pues si nunca viniste a ayudar. ¿Cómo que nos quedó? Ay, qué bonita nos quedó la casa. ¿Nos quedó? Pues si no viniste a pintar. ¿Cómo que nos quedó? ¿Me explico? Pero la iglesia sí puede entender que hay que tener un estándar. Avanzo. Dice el versículo 4. Dice, y 7, en el 3, la segunda parte dice, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Ya sabemos que al 7º van a hacer otra cosa. Pero, entonces, cuando nos habla de esto harán durante 6 días,
nos habla de un factor importante que debe haber en la comunidad, porque dice que esto lo iban a hacer en grupo. Y esto de estar durante 6 días nos habla de un segundo factor para la conquista, y es la constancia y la permanencia. Son dos cosas juntas, no son iguales, son diferentes, pero deben de ir juntas. Déjame explicarse. La constancia es cuando tú sigues haciendo algo y vas desarrollando lo que estás haciendo. Constancia es cuando entras a primer grado, terminas primer grado, ¿y a qué grado vas? Segundo. Y luego vas a segundo, acabas el segundo, están por terminar las escuelas ahorita, y vas ahora al siguiente grado. Entonces, la constancia te lleva a desarrollar algo. La conquista de la iglesia tiene que ver con desarrollo en la vida de las personas. Porque hay gente que tiene la otra, y la otra es, les dije, permanencia. ¿Qué es permanencia? Permanencia es quedarse, dice la definición del diccionario, es quedarse o estar en un lugar, dice ahí, sin alteración alguna. Entonces hay gente que puede estar en la congregación que ya tiene tiempo, pero justamente no tiene ninguna alteración. Como diríamos en México, ni picha, ni cacha, y a veces ni deja batear. ¿Verdad? Y los pastores los conocemos de bien, porque son los que, oiga, pastor, ¿y por qué no le hacemos? Y uno dice, le hacemos pues si nunca participamos. Oiga, ¿no hubiera estado mejor que lo hiciéramos de esta manera? Y dices, pero si no viniste cuando estábamos hablando de cómo iba a estar el asunto. Entonces la gente de este tipo sí se queda, pero no es constante. Entonces el problema, fíjense lo que voy a decir, el problema que llega a generar personas en una comunidad que se queda pero no es constante, es que se empiezan a volver tapones. Porque cuando el pastor habla y habla de lo nuevo, como ellos se quedaron atrás, lo nuevo lo tapan y empiezan a decir cosas. ¿Será? ¿Será de Dios? No, yo creo que hay que ayunar más. Y empiezan a mostrar toda su inseguridad, queriendo poner mucho más tiempo de por medio del que ya pasó. Se los digo porque uno como pastor lo vive. Por eso me gusta predicar fuera de la iglesia, porque me gusta apoyar a los pastores y decirles, no les voy a decir a la iglesia lo que ustedes no les dicen. ¿Verdad? Y entonces cuando la gente se queda, pero no avanza por la constancia, escuchen, sin querer, porque no es una mala intención, sin querer nos volvemos como un tapón en las arterias. Y eso es peligroso. Porque empezamos a detener. El pastor dice, hermanos, vamos a hacer esto. Y los que ya se sienten, como ya se quedaron, ya están viejos. Están envejeciendo. Pero si tú te desarrollas, no envejeces, sino que avanzas. Pero si tú te quedas y no te desarrollas, sí envejeces. Yo le llamo, te arrancias. Una cosa es añejarte, porque mira, el añejamiento hace que las cosas sean mejores. Y nosotros como vino debemos de añejarnos. Mientras más tiempo pase, más valor debemos tener. Amén. Pero hay cristianos que no se añejan, se arrancian. Díganle al lado, ninguno de esos viene a esta iglesia. Dígaselo, ninguno de esos viene a esta iglesia. ¿Saben quiénes son los que se arrancian? Para que los conozcan. Yo sé que ninguno viene a esta iglesia, pero los que se arrancian son los que siempre hablan del pasado. Yo me acuerdo que antes la alabanza era más bonita. Porque las canciones de antes, ¿cómo llegaban? Esas sí llegaban. Las de ahora ya ni las puedo cantar porque están bien rápidas. Y están muy altas. Y ya se arranciaron. Porque si no es como antes, no funciona. ¿Verdad? Nosotros empezamos una tarde de alabanza el mes pasado, este mes tenemos otra. Y lo tenemos el domingo en la tarde, la primera vez que lo hacemos, no lo habíamos hecho. Y es para todos los servidores. Entonces nos juntamos alrededor de, no sé, somos por ahí, algunos, 200, casi 300. Entonces se juntan los servidores, invitamos a la iglesia, pero era una tarde de pura adoración, oración, ministración. Y entonces yo le dije a los jóvenes, quiero dirigir la alabanza con ustedes,
porque quiero que los servidores vean que podemos cantar canciones viejitas y canciones nuevas y que no hay ninguna diferencia cuando uno no se ha ranciado. Porque cuando uno se arrancia y te cantan una viejita dices, ay, de esa, ay, cómo me llena con esas canciones. Ya te arranciaste, porque solo el pasado te gusta. Y el añejamiento es, conoces las nuevas y las adaptas a tu corazón y dices, ay, con esta voy a alabar a Dios, porque es nueva, me cuesta más trabajo, está, no sé, el tono, la rapidez, lo que sea, pero mi corazón quiere adorar a Dios. Así que no es problema con una con la otra, porque la intención sigue siendo la misma. Estoy progresando en lo que estoy haciendo. Y eso en una iglesia, hermanos queridos, es muy importante, porque recuerden lo que dice la Escritura acerca del Señor, y dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Y saben, eso pasa. Eso pasa. Cuando la gente se atora, porque, bueno, déjenme decir, es que cuando la gente se atora, es gente que llega a creer que sabe y que inclusive sabe más que el pastor, y empieza a poner en competición el conocimiento con el escogimiento. Y cuando la Biblia es muy clara, ¿acaso no María y acaso no Aarón dijeron, oye, nosotros también sabemos profetizar, sabemos? ¿Y qué dijo Dios? Ay, sí es cierto, muchachos, perdón, no los tomé en cuenta. ¡Qué barbaridad! Muy. ¿Qué crees? La regamos, muy. No, porque sí, ya tus hermanos ya me dijeron que me equivoqué. Ellos también, pero ¿acaso Dios hizo eso? No, el Señor le da una reprimenda a María, ¿verdad? Que sale enferma, y Aarón, me han preguntado por qué Aarón no sé por qué, pero Aarón no le va como a María. Pero el asunto es que Dios los confronta para decirle, no es de quién sabe más, es a quién escogí para ir al frente. Cuando la gente se arrancia, ay, hermano, de verdad creen que van a llegar a decir, pastor, no, así no pasa, a la derecha. No, así no, brínquele. No, siéntese. Y tú dices, qué barbaridad. En lugar de que sigan lo que Dios les está diciendo, me quieren decir cómo hacerlo. Y entonces uno sabe que es un problema. Les voy a decir por qué. Porque cuando uno sabe que no lo va a hacer como ellos dicen, ¿saben qué van a decir? ¿Qué creen que van a decir? ¿Tú sabes lo que van a decir? No, tú ya no lo sabes. Pero van a decir, el pastor, varias cosas van a decir. Una, el pastor no nos oye. Entonces ahora van a empezar a hablar con la gente. No, ni le digas porque no te oye. Y ahora empiezan a dirigir la atención de la gente, en lugar de la conquista, a lo que ellos sienten. El pastor no oye. O la segunda, que fue la que acaba de decir el pastor. La segunda, siento de Dios que me debo de mover. Dios me está llamando a otro lugar. Dios, tú, sé honesto. Yo siempre le digo a la gente, no entre a mi oficina a decirme que Dios le dijo que se tiene que ir de la iglesia. No entre, por favor, no entre. Así no entre, sea honesto. Llegue y diga, mi pastor, me quiero ir. Ah, órale, Dios le bendiga. Ya, gracias. Rápido. Porque luego quieren llegar y han sido los mejores años de mi vida. Con usted he aprendido un montón de cosas, pero el Señor me dijo que me vaya. Oh. ¿Para qué tantas cosas bonitas? Directo. Pero esa gente, si se queda y cree que no los oímos, empiezan a lastimar su corazón. 3, voy a decir 3 porque podría decir un montón, pero solo 3. Empiezan a dejar lastimar su corazón y lastiman el de otros. Porque alguien con el corazón lastimado empieza a lastimar a otros. ¿Por qué no has venido? No, por nada. Tú ya sabes, las caras son cruciales. Porque te dicen por nada, pero ponen cara de, no, por nada. Y entonces tú le dices, no, ¿cómo por nada? ¿Qué tienes? No, nada. Entonces, como la cara te dice una cosa, tú empiezas a decirle, no, manito, a ver, dime la cosa. No,
que paz, porque hasta nos dicen bonito, el paz, ¿no? Es que paz. ¿Qué pasó con el paz? Es que hablé con él, pero siento que no nos oye, que no nos entiende, y yo te aconsejaría que tú mejor ni hablaras con él, porque no te va a oír. Y empiezan a lastimar a la gente. No, a mí no me vienes a decir esas cosas. O vamos y los dos y hablamos con el pastor y le digo lo que me estás diciendo, o no lo escuchas. Pero, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se lo y al rato ya están orando por el pastor. Ya tienen un grupo de oración por el pastor para que el pastor se vuelva a ser sensible a las necesidades de los servidores. Imagínate, ¿no? O sea, no pasó eso conmigo, pero imagínate que hubiera pasado eso. Ahora, todo esto que estoy diciendo es, ¿en dónde está la conquista? Se nos fue de las manos. Por estar pensando en que, aquí dice que debe haber constancia y permanencia. Y en lugar de ser constantes en algo y permanecer en lo que tenemos que permanecer, somos movidos de lo que tenemos que permanecer y no avanzamos en lo que tenemos que avanzar y empezamos a avanzar en cosas que no deberíamos de avanzar. Como la queja, como la comparación, como la crítica, como el señalamiento. En lugar de decir, ¿cómo puedo yo prosperar en esto? Porque estamos en un trabajo de conquista entre todos nosotros. ¿Me explico? Entonces seamos, como dice aquí, personas que sumemos a lo que se estaba indicando. Versículo 4, ahora sí, dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Aquí vemos por lo menos 3 cosas más en la comunidad, porque esto sí va a ser en grupo. Eran los guerreros, los sacerdotes, y luego era todo el pueblo con ellos, ¿no? Aquí vemos 3 cosas por lo menos. Dice 7 sacerdotes. Lo que vemos en la conquista es que había una asignación. ¿Cuál es tu asignación? Aquí estaba diciendo, a ver, 7 sacerdotes, ¿dónde están? Acá estamos, ok, 7 de ustedes. Entonces la asignación tenía que ver con la función y la asignación tenía que ver con la porción. No eran 8, no eran 10, no eran 12. Imagínate que levantaban la mano más de 7 y él dijo, solo 7. ¿No? Entonces, en la conquista existe también esto, la asignación. Pero la asignación tiene que ver con nuestra función y nuestra porción. Es decir, la función es lo que haces, la porción es donde te toca estar. Hay gente que le toca estar cerca del pastor todo el tiempo, ¿no? O más tiempo que otros. Y entonces los que no entienden esa porción le dicen, ay sí pastor, le dicen a los demás. Ay sí pastor, ¿a poco crees que nada más por estar con él Dios te va a hacer pastor? Y les empiezan a tirar algunos en broma, otros en serio, porque no entienden la asignación. Y dice la Biblia que para ir a la conquista se necesitaba una asignación. ¿Cuál es mi trabajo de manera individual dentro de una colectividad? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué le toca a las mujeres de esta casa? ¿Qué le toca a los hombres? ¿Qué le toca a los jóvenes? ¿Cuál es nuestro trabajo? Esa es asignación. Y segundo, ¿cuál es nuestra porción? ¿Qué nos toca hacer? ¿Verdad? ¿Cuál es la porción? Hablaba alguna ocasión con un pastor y llegué, me pidió que le diera mentoreo, no cobertura, sino mentoreo, y le diera consejo. Entonces llegué, visité su iglesia. Y cuando llegué a su iglesia, después hicimos una evaluación y le dije, mira, esto es lo que veo. Tú trabajas de una manera donde dejas que los colaboradores decidan lo que tienen que hacer, y el día que tú les digas lo que tienen que hacer, vas a ver que van a revelar. Porque ya los enseñaste que ellos deciden. Entonces, ellos tienen que saber que hay una asignación, y la asignación dentro de la iglesia es a ti te toca dirigir y a ellos les toca seguir, pero tú te has colocado al revés. Y entonces ellos me dicen, pastor, ¿por qué no lo hacemos así? Bueno, sí, manitos. ¿Por qué no lo hacemos así? Bueno, sí, manitos. Y les dije, vamos a hacer un ejercicio. Les vas a decir que ahora no se va a hacer así. ¿Quieres? Sí, pastor, sí. Ven, está bien. Lo hizo, se le fueron los líderes. Se le fueron. Y yo me digo, pastor, ¿qué cree? Yo ya sabía.
¿Qué pasó? Le digo, ya se fueron. Le dije, mejor. Acabo de tener estos días pasados otra junta con él y me dice, pastor, hoy, después de casi 2 años, vengo y me siento tan contento de saber que esta es la primera reunión que tengo con usted que no le traigo ninguna queja. Dice, los servidores están avanzando, el material que usted nos dio nos está sirviendo, el que usted visite la iglesia le está ayudando a la gente, el que esto, el que el otro, el que aquí. Muy bien, ¿sabes qué hicimos? Le dije, poner en su lugar a cada uno, porque para la conquista tenemos que tomar nuestro lugar. ¿No es cierto? ¿Alguna vez has caminado en alguna estación del metro llena, Pino Suárez o lo que sea? ¿Alguna vez te ha tocado esos lugarcitos? ¿Verdad? Para avanzar, cada quien tiene que tomar su lugar. Porque si tú quieres avanzar para allá y la mitad viene para acá, olvídate. Entonces la asignación nos va a marcar el ritmo de lo que podemos hacer, ¿verdad? El pastor tiene una función, ¿verdad? El equipo de trabajo tiene otra función, la congregación, todos tenemos una función, pero aquí dice claramente que el sacerdocio iba a participar. Eso nos habla de asignación. ¿Y qué es asignación? Función y porción. Función y porción. Repítalo conmigo, función, porción. Ahora dígale a alguien, tú tienes una función y tienes una porción. Dígase. En esta casa, dígase, tienes una función y una porción. Ay, es bien interesante, ¿no? Bien interesante. Y todo esto era la entrada de la conquista. Dice después que, número 2 de este versículo 4, además de que había una asignación, dice aquí que ellos iban a tener bocinas de cuernos de carnero. Todos iban a tener el mismo tipo de instrumento. Eso nos habla que para la conquista debemos sonar el mismo sonido. Porque, ¿qué sucede cuando sonamos otro sonido? ¿Qué hay cuando sonamos otro sonido? Digan. Mira, vamos a hacer un ejercicio para que vean lo que sucede. Ok, tiempo. Si hiciste el ejercicio como yo te lo dije, no entendiste nada. Si lo entendiste es porque platicaste. Y yo dije al mismo tiempo, es cuando tú hablas y el otro habla. Y aquí dice que las bocinas iban a tener un mismo sonido, pero necesitaban un ambiente para que todos las oyeran. Y entonces les dice más adelantito, van a caminar y ninguna palabra saldrá de su boca, hasta que yo les diga, griten, y entonces ahora sí van a gritar. Así que el segundo punto aquí es que una iglesia que avanza hacia poseer las metas, los objetivos, el desarrollo de la visión de una casa, necesita hablar el mismo lenguaje y necesita sonar el mismo sonido. El sonido tiene por lo menos 3 elementos que genera o que produce o que se relacionan con él. Número 1, los sonidos generan impresiones, ¿verdad? Si tú oyes un sonido fuerte te espantas, si oyes un sonido de canción de cuna te duermes, ¿verdad? Si oyes un sonido que no te agrada, te incomoda. Si oyes un sonido que es agradable para ti, te tranquilizas, porque los sonidos generan impresiones. ¿Qué es una impresión? No es otra cosa más que replicar lo que hay en un sello en otra superficie. Entonces, cuando la iglesia habla el mismo sonido, significa que en cada miembro de la iglesia Dios pone el mismo sello del sentido, de la visión, de la identidad, del objetivo de la casa. Pero cuando se habla un sonido diferente, empieza a dividirse, ¿verdad? Y cuando hay una división, los recursos, el trabajo, lo que hacemos se arriesga. Número 2, el sonido, dice también la definición de sonido, que transmite energía. El sonido nos va a hacer percibir cierta energía. Cuando tú te pones delante de una bocina o delante de un grave, por ejemplo, los buffers que tienes aquí, si tú te paras enfrente de ese cajón, tú sientes el golpe del aire que sale de la bocina, ¿verdad? Porque tiene una energía. Ustedes saben que el sonido es electricidad convertida en ondas sonoras. Entonces, cuando nosotros hablamos de
de que la iglesia, en este caso Israel, iba a esperar el sonido de la bocina, estamos hablando de que a la hora de que hablamos el mismo sonido, lo que se desata es poder entre nuestras vidas. Por el contrario, cuando el sonido es diferente, se debilita lo que ese poder quiere lograr. ¿Me explico? Y si no, velo en Israel. Moisés hablaba de la tierra, Josué y Caleb hablaron de la tierra de la promesa que vieron, y llegan los otros 10 y suenan un sonido y dicen, no, esa tierra es mucho para nosotros. ¿Cuál fue el resultado? Que todo el pueblo empezó a temer. ¿Me explico? Así que entonces, el segundo factor de la conquista es tener el mismo sonido. Dice después, siga conmigo, versículo 4. Dice, al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Al séptimo día, ¿qué iban a hacer? A dar 7 vueltas a la ciudad. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué figura encontramos aquí? El número 7 es un número de plenitud. Así que la conquista nos habla de tener una perspectiva de plenitud, es decir, no solamente ver de manera lineal. Si tú miras hacia adelante, tenemos la capacidad de alcanzar a ver hasta nuestros lados. La plenitud de tu visión te hace ver tu mano. Mi mano que está acá la puedo ver, esta mano la alcanzo a ver aunque te estoy viendo a ti de adelante. Entonces la plenitud de mi visión es que yo veo hacia allá, pero alcanzo a ver a los pastores. ¿Me explico? Entonces, una iglesia que conquista es una iglesia que tiene una perspectiva plena, que ve al pecador, pero también ve a la iglesia, que ve a la iglesia, pero también ve al que no tiene a Cristo, que ve a los grandes, pero también ve a los jóvenes. ¿Me explico? Por ejemplo, miren, dicen las estadísticas que en Estados Unidos, al menos, en Estados Unidos las estadísticas son estas. El 70% de la gente que llega a las iglesias, la gente nueva que llega a las iglesias, el 70% viene de otra iglesia. Eso quiere decir que de 100 personas, 70 ya son cristianos y solo 30 son nuevos convertidos. Eso quiere decir que el asunto de evangelismo está siendo muy bajo. Pero las iglesias pueden tener una perspectiva cerrada diciendo, estamos creciendo, sí, pero son cristianos. Que se cambiaron de casa, que vinieron, que ya no que llegaron pues, llegaron a la iglesia. Iba a decir que ya no los querían allá, pero no, sí los querían nada más que los mandaron para acá. Y entonces, es una ilusión. Pensar que la iglesia está creciendo porque otros cristianos llegan a la iglesia es una ilusión, porque Dios nos mandó, Jesús nos mandó al que no le conoce. Entonces, si nosotros vemos que crece el número, pero no enfocamos a plenitud y decimos, ok, gracias a Dios porque traes a otros de otro campamento que estaban antes, Señor, pero ahora necesitamos ir por el que necesita a Cristo. Y entonces, tú tienes que tener una visión al decir, ok, mis reuniones son para la iglesia o son para el nuevo. Entonces tú dices, ok, si es para los dos, ¿cómo los debo de manejar para que los dos lo entiendan? Porque si llega alguien nuevo y yo le hablo de revelación, le va a decir, ¿qué es a dónde me llevaron? Es que me tienen que revelar no sé qué. Si llegan a la iglesia y les hablamos un lenguaje que no conocen, se pueden sentir extraños. Entonces la iglesia necesita para la conquista saber que hay actividades. Porque muchas veces la visión de la iglesia cuando van al templo es ir a un culto. Entonces si llegas a un culto y ves que están brincando la reata, ¿qué vas a decir? ¡Qué falta de respeto! En el culto brincando la reata. Pues claro que no es culto. ¿Qué se necesita? Una visión plena, amplia. La segunda estadística dice que la gente que no está llegando a las iglesias está entre los 18 y 30 años. Están llegando los más jóvenes porque los padres los llevan a fuerza, si no, no hay domingo. Y están llegando más grandes porque ya vivieron su vida y ya quieren regresar al Señor después de los 30. Entonces, entre 18 y 30, la iglesia debe de enfocar ahí y saber que hay un territorio que hay que conquistar.
Es ok, entonces, ¿cómo llego a los de 18:30? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Qué actividades hacemos? ¿Nos invitamos a orar? No van a venir, porque lo que menos quieren saber es de vida religiosa. Entonces, ¿cómo llegamos a los que están entre esas edades? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, las iglesias, en mi opinión, deben de tener actividades y programas donde tú le invites a alguien de esas edades y no vaya a una reunión de estudio bíblico, pero vaya a un ambiente de cristianos, donde van a reír, donde van a jugar, donde van a pasar un buen tiempo, pero de esa manera están predicando. ¿Qué están predicando? No necesitamos alcohol, no necesitamos hacer nada malo para disfrutar la vida. Y al rato la presencia de Dios toca a esas personas y empiezan a querer ir a la reunión, ¿no? ¿Y cómo conquistamos? Teniendo, número 7, una plenitud en nuestra perspectiva. No podemos solo trabajar una cosa, hay que ir trabajando cada área que el Señor nos va mostrando. ¿Okay? Cada área. Evangelismo está bien, pero también discipulado. Discipulado está bien, pero también actividades recreativas. Actividades recreativas está bien, pero actividades de familia también. Y entonces vamos como iglesia todos trabajando. Pero ese es el punto, todos. ¿Verdad? Dígale que tiene a su lado, todos tenemos que dar importancia a nuestra casa. Dígase. Bien, voy cerrando. ¿O ya debo cerrar? ¿No? Tú dime con libertad, pastor. Dice, y cuando toquen, este me gusta. ¿Cómo tenían que tocar? Prolongadamente el cuerno del carnero. Aquí viene otra clave. Para la conquista se necesita durabilidad. Y lo digo de veras, lo digo como una historia. No lo digo sin ningún otro sentido. No. Pero hay veces que hay personas que se despiden de mí que yo sé que todavía les quedaron cosas por hacer. Porque me las dijeron. Me dijeron, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Y nada de lo que me dijeron lo hicieron. Pero ahora ya les habló Dios para eso. Y yo en mi corazón digo, Señor, así nunca van a aprender a ser parte de la conquista de una comunidad. Tal vez sí van a conquistar lo suyo, pero en comunidad no. Porque dice aquí que el sonido va a ser prolongado. ¿De qué les habla algo prolongado? Algo que dura. No podemos pensar en la conquista si no duramos, si no somos duraderos. Pastor, dígame si me voy a involucrar en el ministerio, si no para ver si me quedo o no me quedo. Pastor, dígame si me va a poner a cargo de esta área. Digo, al pastor no le dicen, pero imagínense que a mí me dijeran, dígame si sí me va a necesitar, si no, porque mi carta la están pidiendo en otras iglesias. Ahí sí. Y entonces la gente, fíjense bien, la gente, esto es para mí muy importante, porque yo me doy cuenta que la gente liga su durabilidad a lo que ven sus ojos y no a lo que Dios les dijo. Porque aquí la orden fue de Dios, cuando llegue el momento van a tocar y van a durar. Y ahí se quedaba el sonido, prolongadamente. Entonces fue Dios el que dijo, quiero que cuando toques dures. Y la gente establece su durabilidad por lo que ve, no por lo que oye. ¿Qué oyó de Dios? Te traje a este lugar para esto. Ok, no te puedes ir, o no deberías de irte, mejor dicho, si no has hecho lo que Dios te trajo a hacer. ¿Lo explico? ¿Cómo ir hacia la conquista si entran unos, salen dos, y ya parecemos selección, ¿verdad? Entra al terreno de campo y luego sale el otro, y luego tenemos un lesionado y ya nos lo compraron y se fueron a otras filas? ¿Cómo? La gente debe durar. Yo siempre digo a la gente, yo tengo 44 años en la iglesia y en 44 años he cambiado de congregación 3 veces. Solo 3 en 44. Y hay hermanos que tienen 4 años y ya cambiaron 8.
no, que aquí me queda lejos, no, que aquí está muy fuerte la música, no, que aquí no tocan las que me llegan, no, que aquí no, y en todos lados andan. No es el caso de ustedes, pero hay gente así. Prolongadamente dice, así que oigas el sonido de la bocina, es decir, cuando oigas el sonido de la bocina, dice ahí, todo el pueblo gritará. ¿Cuál es el siguiente punto de la conquista? Estamos hablando de la conquista en grupo. La reciprocidad. Cuando los sacerdotes toquen, la gente, todas, gritan. Esa es la reciprocidad. ¿No es cierto? En la conquista se requiere eso. Imagínense por favor a Josué dando vueltas. Y cada vuelta se iba saliendo uno, se iba saliendo dos. Y luego 10 iban hablando. Por eso les dijo, no hablen. Yo creo que por eso Dios le dijo, no hablen. ¿Se imaginan hablando primera vuelta? Oye, ¿cómo se llama Pedro? ¿Cómo se llama? Oye, ¿tú cómo ves esto de que no parecemos locos? No, pues sí, yo también. Quiero que vayas ahí. Luego mira, nos están viendo allá arriba del muro. Oye, si nos salimos, ya nos veo hablando. Si nos salimos, ¿te imaginas la deserción que pudiera haber ocurrido? Porque todos sabemos que la palabra tiene mucho poder. Por eso es que la serpiente utilizó la palabra para sacar a Adán del huerto. Con Eva. Fue la palabra. Con una palabra lo hizo dudar y el resultado de esa palabra lo hizo salir del huerto. Y la gente, a veces las personas pierden el cuidado de que una palabra es tan poderosa para hacer dudar a alguien, para inquietarlo, para incomodarlo, en lugar de motivarlo a lo bueno. Entonces, lo que hace el Señor es ninguna palabra salga, porque lo que les voy a mandar a hacer está loco. Y si lo que les mando a hacer está loco y se ponen a hablar de eso, es muy probable que alguien no encuentre la cuadratura, y cuando no la encuentre, es muy probable que empiece a descomponerse el asunto. Bien, les voy a platicar algo en 2 minutos. Nosotros hemos comenzado estas noches que le llamamos noches BDF y hemos cambiado un poco el formato de nuestras reuniones, pensando mucho en la gente nueva, mucho en la gente nueva. Entonces, específicamente este formato de noches BDF lo empezamos a cambiar. No es una reunión, no es un culto como nosotros le conocemos. Y eso empezó, a la hora de hablar, a generar inquietud en algunos, pero se pusieron a platicar. Y entonces la inquietud empezó a crecer más. Porque lo que Dios te manda a hacer a veces es loco, es raro. No funciona con la razón, funciona con la fe. ¿No? Ahí se las paso al costo. Porque si algún día el pastor le dice, hermano, vamos a hacer esto, y ustedes dicen, hijo, está loco. Si sienten que está loco, es momento de callarnos y orar. Y asumir nuestra labor. Les voy a decir lo que comenzó a suceder. Testimonios tan bellos. Por ejemplo, empezaron a llegar familias. Pastor, invité a mi familia a la reunión y me dice que se sintió muy agradable, que él no pensaba que los cristianos riéramos, que él pensaba que los cristianos no jugábamos, que él pensaba que los cristianos nada más iban a la iglesia a cantar, leer la Biblia y salir. Y llegó y me dijo, ahora entiendo, pastor, por qué mi familia no quería saber del evangelio. Durante 10 años yo les quise meter el evangelio a arrepiéntete, pecador, te vas a ir al infierno, y duro y dale, y no querían ir. Ahora que los invité a las noches BDF, vinieron y, pastor, recibieron a Jesús. Entonces en ese momento yo dije, Señor, prefiero que los nuevos lleguen, y si los viejos se quieren ir, que les vaya bien. Pero no me mandaste a tener contentos a los viejos, me mandaste a alcanzar al perdido. ¿Me explico? Entonces, en la conquista tiene que haber esto que les acabo de decir, que es reciprocidad. Reciprocidad. A veces, pastor, la reciprocidad va a ser con pocos, a veces va a ser con 2, a veces va a ser con 3. Ahora que tuvimos la tarde de alabanza, la verdad yo dije, tenemos 3 reuniones en la mañana, 10, 2, 10, 8,
8, 10 y 12, y la de la tarde era a las 6. Y yo dije, pues espero que vengan, porque si comen, luego les da el mal del puerquito, dicen ellos, que quién sabe cuál es ese, ¿verdad? El mal del puerco, pero así dicen, no sé qué sea, cuál sea ese mal, pero bueno, dicen que les hace mal. Y yo dije, no sé si vayan a venir. Entonces cuando eran las 6, éramos como 20, dije, bueno, pues con ellos. Y empezamos la alabanza y yo empecé a dirigir y empecé a ver que llegaban. Y cuando se llenó, entonces el Señor me habló y me dijo, tienes reciprocidad en la iglesia. Porque uno como pastor debe de saber que cuando hay reciprocidad, con quién trabaja, pero debe de ser muy cuidadoso porque sabemos que tenemos una respuesta. Y cuando tenemos una reciprocidad baja, tenemos que trabajar para que los demás aprendan a sumarse a esa reciprocidad. ¿Me explico? Entonces, cada uno de ustedes, para ir a la conquista, deben de ser recíprocos. Si hay algo que hacer como esta tarde, o si hay una actividad, o si hay un plan nuevo, si hay una dinámica nueva en la iglesia, el pastor la va a proyectar y ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando el sonido suene, nosotros tenemos que sumarnos. Así es como avanzamos a la conquista. Porque qué feo se siente, hermanos, cuando uno dice, el Señor me habló, y uno camina creyendo que atrás vienen todos, y cuando volteas, mi familia nada más me acompaña. Se siente feo. Y uno se pregunta, Señor, ¿de veras me hablaste? Y Dios te dice, sí, yo te hablé. Si a Moisés se le quedaron todos en el desierto, pero yo te hablé. Dios no quiere que nos pase eso. Termino. Hay mucho más que decir, pero quiero orar por ustedes. Dice, cuando escuchen la bocina, dice, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Todo el pueblo. Para la conquista a nivel comunidad, a nivel iglesia, a nivel congregación, se necesita la participación de todos. De una o de otra manera, pero participando todos. Los padres, enseñemos a los más jóvenes a ser participativos en la iglesia, a los niños inclusive, a ser participativos. El esposo anime a la esposa, ¿verdad?, a ser participativa. Que hay una reunión de mujeres, que hay que invitar a una mujer nueva para que conozca a Cristo. El esposo no le diga, ¿vas a ir? No haga esas preguntas. ¿Cómo que vas a ir? Luego con cara así de, me muero si vas, más. No, o sea, ¿y qué voy a desayunar si te vas? No. Entonces, ¿el hombre cómo participa? ¿Saben que hay una reunión de mujeres? El hombre le dice, mi amor, acuérdate que mañana les toca reunión, invitaste a alguien, ¿verdad? Yo te animo, anda, yo te llevo si quieres, ahí te dejo en la puerta. Así participamos. Igual al revés. Cuando haya de hombres, la esposa, la hija, hey papá, oye mi amor, hacia la reunión, ¿verdad? Participamos, pero si salimos con, ¿vas a ir? Así no participamos. Hay que animarlos desde el principio, porque desde vas a ir empezamos a meter opción, duda, inquietud, y luego si ponemos cara de, ¿vas a ir? Porque las esposas. Por lo regular las esposas son las que le piden al esposo que se queden, ya después quieren que se vayan, pero al principio quieren que se queden. Entonces cuando se sienten malitas o algo, siempre le ponen cara al esposo. No te va. ¿O no? Ay, resulta que las hermanas no saben. Y el esposo, por enternecerse con el corazón, dice, bueno, no, pues para la otra. Y la esposa no se da cuenta que sin querer y sin ninguna mala intención, le está enseñando al esposo que cuando hay una convocatoria en la iglesia, la convocatoria es sí o no. Cuando aquí dice todo el pueblo. Si las iglesias trabajáramos así, sería ensordecedor que la comunidad de, oye, todos vienen, oye, llegan todos, de lo que sea, pero llegan. Mujeres, yo creo que están ahí y bien entregadas, haciendo lo que hay. Hombres llegan igual, jóvenes llegan igual, pero si llegan y dicen, ¿qué hay? No, pues ¿qué? Yo creo que van a limpiar el templo porque no hay dos.
¿Cuántos cierres llevo? Yo regular como 6, 7, así que... Llegó una persona nueva a la iglesia. A nosotros nos estaba pasando que los viernes la asistencia empezó a bajar. Mucho. Llegamos a tener nada más 80 personas en viernes, cuando teníamos 200, 250. Descubrimos algunas razones y yo las empecé a ajustar. Uno de ellos fue el horario. Otro de ellos fue la participación de los servidores que dejaron de ir. Entonces llegó una gente nueva y ese día los invitamos a tomar un café, mi esposo y yo. Y ellos nuevos, tú conoces a los nuevos cuando están en la iglesia, ¿verdad? Los nuevos están diciendo, ¡wow! Ya sabes cuando alguien está viejito porque está más despacio esa cosa. Mientras estamos cenando me empieza a hablar el esposo y me dice, oiga, qué interesante lo que nos compartió hoy, yo no sabía eso, y no, Dios está cambiando mi vida, es un hombre de negocios, y esto y lo otro, y mi familia, ya la hermana de mi esposa está viniendo a la iglesia, ¿no? Y bien bonito, y se frena y me dice, oiga, una pregunta, ¿por qué en una iglesia de más de 1000 personas nada más venimos 80 niños? O sea, ni el nuevo lo entiende. Entonces, pues, ¿qué le dices tú? El nuevo, ¿no? ¿Qué le dices? Y dices, no, hermano, pues es que nadie me hace caso, ya ni o lo animas, ¿no? Pues ya traté de animarlo, decir, mira, sí, a veces la gente no, pero no importa, ya me fui por el lado de él. Y eso fue lo que les llevé a los líderes, a los servidores. En aquel desayuno que les digo que hablé, les dije, oigan, ¿saben qué? Alguien me hizo esta pregunta, se las voy a hacer. Les platiqué la historia y se las dije. A ver, contéstenla. Ustedes como servidores, contéstenle a un nuevo. Yo que soy nuevo y que me interesa lo que el pastor predica, ¿por qué no veo interés en su equipo de trabajo? ¿Por qué no veo? Porque, o sea, tú te vas a ir a comer, ¿a qué restaurante te vas a meter? ¿Al vacío o al lleno? El vacío tú dices, no, pues ahí ni la rosca se para. Imagínate una reunión de la iglesia que la gente se asume y diga, uy, 500 sillas, 50 personas, no, aquí nada está bueno. Si la gente no es tonta. ¿Me explico? Entonces, si queremos ir a la conquista como comunidad, debemos asumir nuestra parte. Y ahí entra otro asunto que es la logística de la iglesia. Si tenemos demasiadas reuniones, pues vamos seguramente a cansar o a conflictuar a la iglesia. Pero si tenemos pocas, por ejemplo, yo lo que hice fue bajar el culto de 7 a 9:30, lo bajamos de 7 a 8:30. Y a esa hora, siguiente viernes, 200 personas. Yo dije, ay, solo porque anuncié que a las 8:30 vamos a acabar. Entonces desde ahí se mantuvo. ¿Por qué? Porque hay que convocarlos, pero al mismo tiempo hay que tener la estrategia que nos ayude a trabajar. Yo le digo a Dios, Señor, el día que hay que quitar el culto de entre semana, lo quitamos. Porque yo lo que quiero es ir a la conquista. No lo que quiero es tener un culto toda la vida. Y si hay que quitar esa reunión, la quitamos y hacemos otra actividad. ¿Me explico? Porque una iglesia que va a la conquista está abierta al cambio. Amén. Bueno, y podría seguir hablando, pero prefiero detenerme aquí, si me lo permiten. Y miren que me aprovecho cuando voy fuera porque allá en la iglesia ya nada más predico 35 minutos, por lo mismo que les estoy diciendo. Entonces gracias por invitarme porque saco todo lo que no hablo. Y además que nada más viendo una vez, ya luego cerré la carrera. Bueno, hermanos, hermanas, jóvenes, todos los que son parte de esta casa que el Señor ha levantado. Dios no los ha levantado para reunirse, los ha levantado para hacer cristalizar las promesas de Dios y que con eso la gente vea que Dios es real. En tu vida, en tu casa, matrimonio y en la casa, en esta casa espiritual o ministerial. Cada promesa que Dios les ha entregado requiere lo que les acabo de decir. Todos estos puntos, unidad, sonido, asignación, todo esto, solo pónganlo en práctica. Si tienes duda en algo, acércate con tu pastor. Pastor,
estoy en mi lugar o usted cree que mi lugar debe de ser otro, ¿verdad? Y entonces acomodémonos y el paso que vayan dando va a ser cada vez más efectivo hacia la conquista. Si ustedes en esta temporada, porque son una iglesia de ¿cuántos años? ¿Cuántos años llevan? 6 años, están jóvenes. Si ustedes abrazan todo esto, hermanos, toda la gente que vaya llegando va a llegar en este ambiente de reciprocidad, de respuesta, de participación, de entrega, de asignación. Pero la gente que llega empieza a sumarse porque hay un ambiente que los hace ir hacia ese lugar. Están en un buen momento de la vida de esta iglesia para revisar lo que les acabo de compartir bajo el liderazgo de su pastor y hacer realidad esta frase, ¿verdad? De romper y conquistar. Me gusta la palabra romper porque esto que les estoy diciendo, si lo aplicamos, hay cosas que va a romper, hay cosas que va a cambiar, que va a transformar. Decir, esto lo hacía yo así, pero ahora no así. Ahora lo vamos a hacer de esta manera. Esto no lo hacíamos así, pero ahora será. Y hay que romper primero nuestro modelo de pensamiento, después nuestra forma de hacer las cosas, porque hay algo mayor que eso, que es hacer realidad a Dios a la gente que lo necesita. Amén. Y eso lo hacemos tomando las promesas de Dios. No lo hacemos hablando de Él, lo hacemos tomando las promesas. Se acercó una joven la semana antepasada y me dijo, pastor, le doy gracias a Dios por haberme traído a esta casa. Y me dice, porque yo estudiaba teología, me acuerdo que me dijo, yo estudié teología, yo estuve en un instituto, pero yo no podía encontrar la manera de hacer, de ver a Dios práctico en mi vida. Dice, y cuando el Señor me trajo acá, eso es lo que he descubierto aquí. Cómo cada mensaje es tan práctico para hacerlo real, y cuando lo hago real, Dios se hace evidente en mi vida y a la vida de otros. Cuando ella me dijo eso, yo dije, Señor, de eso se trata. Que el mensaje sea tan práctico que haga que la gente pueda cristalizar tu palabra y eso hacer tu evidencia a través de sus vidas para la gente que te necesita. Dios nos ha llamado a eso. Pueden ponerse de pie, por favor.